Hola traders, bienvenidos a códigotrading.com. En el vídeo de hoy te voy a revelar mi estrategia simple de trading de acciones que me permitió ganar más de 3.000 euros. Suena demasiado bueno para ser verdad, pues acompáñame mientras te muestro exactamente cómo lo hago, utilizando ejemplos reales y recientes que ilustran pues cómo funciona este método. No se trata de suerte, sino de una técnica que he perfeccionado a lo largo del último año. Así que asegúrate de ver el vídeo hasta el final para no perderte ningún detalle. No te muevas porque el vídeo de hoy te va a gustar. ¡Empecemos! Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar una inversión, ya que esta podría suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, soy Dave, trader y fundador de códigotrading.com. Encontrarás el enlace a mis formaciones en pantalla y también en la descripción del vídeo. El curso de iniciación es totalmente gratuito. Si disfrutas de este vídeo, puedes mostrar tu apoyo dándole a me gusta y también aprovecha para suscribirte a nuestro canal. Bien, vamos a empezar. Y para comenzar, pues déjame explicarte brevemente ¿qué es el trading de acciones? El trading de acciones es la compra y venta de acciones de empresas cotizadas en la bolsa con el objetivo pues, de obtener un beneficio. Lo que muchos no saben es cómo identificar el momento adecuado para comprar o vender, ya que del mismo modo que puedes ganar, si en lugar de comprar barato y vender más caro, lo que haces es comprar caro y vender barato, en lugar de estar ganando dinero, estás perdiendo y estás vendiendo la acción a un precio inferior al que lo compraste. Aquí es donde entra el juego de la estrategia de arbitraje social. El arbitraje social se basa en la utilización de información y las tendencias que vemos en las redes sociales para adelantarnos a los movimientos del mercado antes de que sean evidentes para todos, incluidos los grandes fondos de inversión. Esto se debe a que la mayoría de los ejecutivos de Wall Street probablemente no pasan su tiempo navegando por TikTok, por Twitter y otras redes, o leyendo comentarios en Instagram, por ejemplo. Recientemente noté una tendencia creciente alrededor de la marca Abercrombie, gracias a los vídeos que se han hecho virales en TikTok destacando su nueva estética. La percepción de la marca estaba cambiando positivamente entre los consumidores más jóvenes, un dato que Wall Street aún no había percibido completamente. Así que detecté este patrón, esta tendencia, y normalmente las redes son un indicador anticipado de una empresa que puede tener muchas ventas porque se hace algún producto o varios de ellos virales. Mira, vamos ya a la parte práctica. Bien, ahora ya cambiamos a la pantalla de mi ordenador donde te mostraré cómo hice esa inversión significativa basada en esta observación. Entonces, estamos en una plataforma que se llama Forecaster, donde podemos ver las acciones. Puedes hacerlo aquí o en otra tranquilamente, no necesariamente en la misma. Y ponemos en el buscador, que es como Google, pues el nombre de la compañía Abercrombie. Y la primera opción nos abrirá la gráfica. Y aquí vemos la grandísima subida que ha habido en esta compañía. Entonces, como puedes ver, la subida más grande, diríamos que parte desde bajo, 31 de agosto de 2022, y hasta el 3, o sea, hasta justo hace un mes. Ahora sí que el último mes ha habido un poco de corrección. Entonces, Abercrombie y las estadísticas de tráfico web sugerían un aumento en el interés, pero no visto en gráficos de la bolsa, sino visto en análisis dentro de las redes sociales, mirando qué es tendencia, de qué se está hablando, y tan solo un día antes de que hubiera el anuncio de sus ganancias trimestrales, estamos hablando de hace un año, pues al día siguiente las acciones se dispararon y esto permitió esa ganancia de 3.000 euros de la noche a la mañana, partiendo de una inversión previa de 10.000, pues en caso de haber tomado al cierre de trimestre y cierre también anual, y saliendo justo al cabo de un año. Y esas tendencias emergentes que captan las redes sociales son muy importantes porque ya sabéis, o sea, hay personas que influencian mucho a los mercados financieros. El mismo Elon Musk muchas veces por un tuit pues hace un altibajo en las bolsas o en criptomonedas o en el mercado que se ve afectado por ese comentario.
Entonces, ya ves, puedes comenzar a aplicar estrategias de análisis de las tendencias en redes sociales para posicionarte en los mercados. Pero primero es crucial estar siempre atento y receptivo a lo que sucede en las redes y en tu entorno. Y no necesitas, al fin y al cabo, ser un genio de las matemáticas o un experto, analista financiero para aplicar este tipo de estrategias. Pero eso sí, no se puede ir a lo loco sin haber hecho pruebas y sin pensar que realmente uno puede acertar o puede fallar. Al final en los mercados se puede acertar una previsión de que pueda suceder un aumento o fallar. Entonces, lo importante es no meter todos los huevos en una operación porque a lo mejor sale mal. Y es importante que aunque tengamos unos datos, una intuición de que algo puede pasar ahí, no lo metamos todo porque unas veces se acierta, otras veces no se acierta. Así que así ha sido el análisis. Y si ahora queremos aprovechar para ver cuáles son las previsiones de estacionalidad a corto plazo, pues primero nos da un poco de retroceso, pero ya a partir de inicio de agosto ya nos da una posible tendencia al alza, porque ahora recordemos que estamos en un periodo de caída y aquí nos dice pues que obviando estos primeros meses que todavía puede durar la corrección, podría haber un aumento. Eso es otro tipo de análisis de estacionalidad, no es lo mismo que estamos viendo. Entonces en la descripción del vídeo te dejo el enlace por si quieres también entrar a Forecaster y crearte una cuenta. Bien, espero que este vídeo te haya proporcionado una visión más clara de cómo pueden utilizar el arbitraje social para mejorar las estrategias de trading. Recuerda, la clave en estar atentos y reaccionar rápidamente a la información antes de que se convierta en conocimiento común. Me gustaría saber en los comentarios de este vídeo si te interesaría un segundo vídeo, pues donde explicara herramientas que nos permiten analizar qué está en tendencia en las redes sociales para profundizar un poco más en algunas herramientas que nos ayudan a pulir esta estrategia y no solo estar navegando a ciegas, sino realmente ver cuántas búsquedas tiene la palabra en internet, cuántas veces se ha posteado en redes sociales, por ejemplo como en Twitter, o cuántos se está hablando en TikTok, contenidos que se están creando, etc. Así que si te interesa, puedo crear un segundo vídeo. Si este llega a más de 100 likes y comentáis además que os gustaría este vídeo, pues así va a ser. También antes de despedirme, si has observado alguna tendencia en redes sociales que podría haberse convertido en una oportunidad de trading o tú mismo has vivido una experiencia como esta, pues lo puedes compartir también en tus comentarios. Y sin más, si te gustan este tipo de vídeos, dale a me gusta, suscríbete y también visita la página web códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.